Bien, debemos hallar el área bajo la gráfica de esa función en el intervalo entre -2 y 1. Vamos a recordar detalles. Pasos. Primero vamos a hallar las raíces o ceros de esa función, es decir, donde corta el eje x. Analizo la expresión x cubo más x cuadrado menos 2x. Igualamos a 0 la expresión. Resuelvo la ecuación, sacamos factor común a la x. X por x cuadrado más x menos 2. Para que este producto valga 0, o esto vale 0 o es esa expresión la que vale 0. Ya tenemos una solución, que x sea igual a 0. Podría suceder que fuera esta expresión la que tomara el valor 0. Para ver qué valores hacen que esa expresión valga 0, aplicamos la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. 9 raíz 3 menos 1 más 3, 2 entre 2, 1. Menos 1 menos 3 menos 4 entre 4 menos 2. Las raíces o ceros de ese polinomio 0, 1 y menos 2. Es decir, valores donde esa función corta el eje x. Yo tengo hecho un pequeño esbozo de la gráfica de la función. Menos 1 menos 2, 0 y valor 1. Evidentemente, la gráfica de esa función corta el eje x en el menos 2, 0 y valor 1. Recordemos el segundo paso. Me dicen que hay el área en el intervalo de menos 2 a 1. Es decir, en este intervalo, en este trozo de eje x, hay parte de la gráfica de esa función. Pero parte está por arriba, concretamente sería esta parte de la gráfica está por abajo. Para aplicar la regla de Barrow vamos a recordar. Vamos a formar los intervalos y de las raíces que aparecen, el 0 está entre esos dos valores. Es decir, para hallar el área de la gráfica de esa función bajo la gráfica de esa función respecto del eje x, debemos establecer dos intervalos, de menos 2 a 0 y el intervalo de 0 a 1. Por lo tanto, para hallar el área procederíamos de la siguiente forma. La integral definida. Vamos a hallar el área de esta parte rayada que voy a llamar a su 1. Sería igual a la integral definida entre menos 2 y 0 de la expresión analítica de la función x cubo más x cuadrado menos 2x, y para hallar el área de esa parte rayada hallaríamos la integral definida entre 0 y 1 de la expresión analítica de la función x cubo más x cuadrado menos 2x diferencial de x. Y vamos a recordar, el área final va a ser la suma de las dos áreas. Se hallan en valor absoluto. Es decir, si aplicamos la regla de Barrow, en este caso, sencillo. Hallamos una primitiva de esa función. Es polinómica, sin la constante de integración. La primitiva de esa función debemos efectuarla de memoria. X a la 4 partido de 4 más x cubo partido de 3 menos x elevado al cuadrado, sin la constante de integración. Vamos a hallar, en este caso, vamos a decir que es f de x, f mayúscula de x. Aplicando la regla de Barrow, hallamos f de 0, sustituyo la x por 0 en la función f, obtenemos 0. Hallamos f de menos 2, sustituyo por menos 2, opero la expresión, hallaríamos f de menos 2. No voy a prolongar el vídeo, sustituyo la x por menos 2, opero y el área resultante va a ser f de 0 menos f de menos 2. Resultado de ese área, yo tengo a la vista el resultado 8/3 unidades cuadradas. En valor absoluto
obtenemos un resultado positivo, no sería necesario el valor absoluto. Pasamos al segundo caso. Vamos a hallar el área de esa parte. Mismo razonamiento. Tenemos la primitiva, hallamos f de 1, nos vamos al valor de x de la primitiva, sustituyo x por 1, quedaría un cuarto, 1 a la 3, 1 más un tercio y menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1. Opero la expresión. Hallamos f de 0. Sustituyo la x por 0. Evidentemente vamos a obtener 0. Restamos f de 1 menos f de 0. Efectúo la operación, expreso en valor absoluto, resultado 5/12. Unidades cuadradas. El área bajo la gráfica de esa curva se corresponde a la suma de las dos cantidades. Sumamos 8 tercios más 5/12, resultado de la expresión 37 partido de 12. Resumen al contenido del ejercicio. Parte muy importante en el cálculo de áreas. Tenemos la gráfica de una función. Debemos hallar el área en el intervalo de -2 a 1. Razonamos, hallamos las raíces de la expresión, formamos los intervalos y separamos en distintas áreas. En este caso son dos áreas distintas. Aplicamos la regla de Barrow en cada uno de los intervalos de -2 a 0 y 0 a 1, y en valor absoluto expresamos el resultado del área. La suma de las dos expresiones obtenidas coincide con el área pedida, 37/12 unidades cuadradas. Ejercicio resuelto.